Doncs bé, comencem el programa avui. Heu sentit aquesta sintonia i la que ens porta ara seran dos amics i companys que han vingut avui a visitar-nos aquí als estudis de Bellvei Ràdio des del 104.8 de la freqüència modulada. Un d'ells és el Juan González Moreno. Juan, buenas y bienvenido, ¿eh? Muy buenas, Tony. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de volver a estar aquí contigo. De hecho, al Juan lo habíamos entrevistado ya en Torredembarra hace ya algún tiempo y bien, una de las cosas que siempre me ha impactado, Juan, es el hecho de que sacaste un primer libro, Comunicación no verbal, y la gente a veces piensa, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo fue? Pues muy bien, y dicen que no hay uno sin un segundo. Después de este primero de comunicación no verbal policial hubo un segundo, gestión emocional y conductas violentas, y como no hay dos sin tres, pues finalmente con Fernando ha habido un tercero. Molt bé, Fernando Pérez Pacho, que avui ens acompaña també aquí als estudis. Fernando, bienvenido a Bellvei. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. De hecho, Juan es la primera vez que viene a Bellvei, Fernando bien. También. Fernando, que nos visita de las islas, ¿no? De Menorca. Sí, de Menorca, de Mahón concretamente, aunque, bueno, como ya sabes, yo soy de Bilbao, pero tuve la gran fortuna de vivir en Menorca y ahí es donde quiero seguir viviendo. Muy bien. Bueno, de hecho, estás ahí en Mahón, al lado del aeropuerto también, ¿no? Bueno, está cerca del aeropuerto, sí. Cerca del aeropuerto, que yo ahí siempre digo que si voy allí, tengo que ir al velódromo que hay allí, o el hipódromo, ¿no? Al hipódromo, que se come de muerte y que siempre lo destacamos, ¿no? Muy bien, pues el Juan, que nos conocimos de prácticamente a través de unos amigos y tal, y bueno, nos llamó mucho la atención, ¿no? Este libro que sacó, luego el segundo, pero ahora decides que no eres tú solo, sino que tienes que compartir vivencias con Fernando Pérez, que en este caso es un psicólogo clínico. Ahora lo conoceremos un poquitín más. Pero, ¿cómo surge la idea, Juan? Bueno, la idea surge de que fue Fernando un poco el que me motivó, porque yo después del segundo libro ya tenía claro que no iba a escribir ningún libro más. Y Fernando finalmente me dio la oportunidad de compartir con él la posibilidad de hacer un libro, pues quizá mucho más técnico y del que sin su colaboración y su participación pues hubiera sido imposible. Y al final la sinergia que ha surgido entre sus conocimientos científicos y mi experiencia como policía, pues creo que ha dado como resultado una herramienta que considero imprescindible para el día a día en el colectivo policial. Bueno, pues la gente que nos está escuchando desde el 104.8, también podéis escucharlos a través de la web en bellveiradio.cat. Tenéis la suerte de poder compartir ahora unos momentos que explicamos las vivencias de un policía y de un psicólogo. Dentro de este mundo pues se unen las fuerzas y sale pues una de las o de los factores que, Fernando, igual es más tabú que otra cosa sobre el tema de lo que está ocurriendo últimamente, o a lo mejor más desde la pandemia, del tema de los suicidios, ¿no? Que también es una cosa que bueno, se tapa a lo mejor un poco, pero que es preocupante, ¿no? Bueno, yo puedo hablar más directamente de lo que es el suicidio dentro de la policía, porque de hecho mi tesis doctoral basa sobre el suicidio policial. Son temas tabú, siempre lo han sido. El suicidio es algo que cultural y socialmente nunca ha sido un hecho que a poder ser se haya mostrado, sino que sí se ha ocultado mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ha supuesto también una carga para la familia, para todas las personas que le rodean, desde la perspectiva de que, bueno, pues siempre te queda la sensación de qué más podrías haber hecho para ayudar a esa persona, ¿no? Y que muchas veces las familias pues siempre cargan también con la idea de ¿hemos hecho lo suficiente para estar con este
este familiar que ha fallecido por suicidio, y esto rodea un poco, pues eso, casi como la sensación de fracaso global, de fracaso general de todos, ¿no? Cuando, aunque realmente no es así, ¿no? Porque es mucho más complejo que todo esto. Pero bueno, sí que es cierto que entramos en un mundo en el que la información, si se puede, se oculta. Muy bien, continuamos hablando de este apartado, pero primero, Fernando, me gustaría saber un poquitín más de cómo se te ocurre de jovencito decir, yo voy a tirar por este camino. Bueno, yo creo que de jovencito no sabes por dónde tirar y bastante con que empieces a tirar para algún lado. Lo cierto es que, bueno, yo hice la carrera en Bilbao, porque soy de allí, natural de Bilbao, y bueno, empecé como psicólogo. Luego hice la especialidad de clínica, me he dedicado toda mi vida a lo que es un psicólogo clínico, que es atender problemas de salud mental, básicamente, ansiedades, depresiones, otro tipo de problemáticas, y con enfermos mentales crónicos, muchos años, con otras patologías. Y hace como cosa de unos 30 y tantos años, por casualidad, empecé a meterme en esto del mundito policial, ¿no? Dentro del mundo policial, el tema de la psicología, los aspectos psicológicos no estaban muy abordados, con lo cual pues era un terreno bastante ignoto, bastante desconocido. Y bueno, poco a poco pues me fui metiendo, fue un tema que me gustó mucho, sobre todo conocer las problemáticas de los policías de primera mano, los problemas que se generaban y que no se hablaba de ellos en ningún momento. Y se empezaron a visualizar pues a través de escritos, pues algún libro que también escribí sobre enfrentamientos armados, etcétera, etcétera. Bueno, y ha sido casi pues como el psicólogo de día, psicólogo de noche, ¿no? De día psicólogo clínico y de noche psicólogo policial, porque son dos ámbitos que creo que que confluyen en muchísimos aspectos. Y creo que todo ese bagaje pues ha ayudado a que después con Juan, que ha habido siempre muy buena sinergia, pues ha dado como resultado pues sus conocimientos muy profundos sobre el ámbito policial y sobre todo la comunicación no verbal y otros aspectos, y los míos desde el ámbito de la psicología clínica, ¿no? Y esto pues ha nacido ese libro, que creemos que ha sido una aportación bastante interesante para el ámbito policial. Comunicación no verbal, Juan, para que la gente se ponga un poco al día, es decir, conocer a la persona que tienes delante sin hablar nada con él. Bueno, es que has de tener en cuenta que las personas y la comunicación, se transmite comunicación y nos estamos comportando incluso sin decir nada y sin comportarnos. Es decir, el hecho de simplemente estar ya está dando información. El hecho de estar en silencio ofrece una serie de información y partimos de la base de que cualquier interacción donde haya más de una persona se transmite comunicación, aún sin palabras. Imagínate en interacciones continuas y tan complejas como son las que tiene un policía a diario con una sociedad donde normalmente se nos requiere para situaciones donde las personas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Entonces, poder utilizar esta herramienta para decodificar ese tipo de información que de alguna forma queda oculta, pues es súper importante porque nos pone en una situación, digamos que en una situación privilegiada a la hora de interactuar y a la hora de después abordar pues determinadas conductas, gestionarlas y optimizar al máximo todos los recursos que tenemos como policía, no solamente los jurídicos que posiblemente o los operativos, que son posiblemente lo que conoce todo el mundo, sino que interpretar la conducta de las personas nos ayudan a poderlas ayudar desde una perspectiva muchísimo más amplia. A nivel de compañeros y mandos, ¿se entiende este tipo de conducta? Sí, por supuesto, cada vez más. Algo que era pues prácticamente desconocido dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues con el paso del tiempo y con la incorporación de este primer libro, y aparte de esa formación que poco a poco se ha ido incorporando dentro de la formación policial, pues cada vez este ámbito es más conocido. También los medios de comunicación, las series de televisión y demás, pues han aportado luz a un área que inicialmente quizá hace unos años no era tan conocida, pero que cada vez es más conocida y que va teniendo un peso mucho más relevante dentro de la propia sociedad y del propio colectivo policial. Bueno, pues Juan, perdona, Fernando, yo no sé si esto es compatible o no, por lo que me estáis contando un poquitín. Claro, él hace comunicación no verbal, que el silencio puede ser
clave en saber según qué cosas, pero Fernando necesita que alguien hable como psicólogo para poder sacar una conclusión, ¿o qué? A ver, es verdad que la comunicación, hombre, es básica para poder generar una relación, ¿no?, con la persona que tienes delante, para poder entender lo que le ocurre, ¿no? Porque solo mirándola, pues difícilmente puede estar. Pero es verdad que el comportamiento no verbal, es decir, los gestos, las gesticulaciones, las miradas, etcétera, etcétera, también aportan una información importante, ¿no? Porque hay personas que solamente bajando la mirada cuando tú haces determinada pregunta ya sabes que has preguntado algo que es doloroso, ¿no? O cuando alguien cambia de tema también sabes que has preguntado algo por donde no hay que ir, ¿no? Y entonces esto se ha ido depurando con los años. Yo creo que hoy en día, como él decía, los medios de comunicación han ayudado mucho para difundir este tipo de trabajo, ¿no? Yo recuerdo cuando acabé la carrera, que la acabé en el año 82, es decir, ahora llevo 43 años de psicólogo, y la gente no sabía muy bien dónde ubicarte. Tú decías que eras psicólogo y no sabías si ubicarte entre cura... Rarita, ¿no? Entonces, no sabías muy bien dónde ponerte. ¿No? Te buscabas porque te parecía que tu profesión te la tenían que respetar. ¿Cómo van a respetar algo que ni siquiera conocías, ¿no? Hoy en día, hablar de psicólogo es casi como que ponte a la compra, ¿no? Entonces, pero es verdad que tenemos que agradecer que esto se haya ayudado a través de la comunicación, de los medios de comunicación, porque ha hecho que también no se va a terminar como algo cotidiano, normal, necesario. La comunicación no verbal, la terapia, el tratamiento, etc. Y bueno, esto es un panorama. Yo admiro lo que hace Juan porque ciertamente es muy complejo analizar a las personas por su lenguaje verbal. Intervención policial, suicidio y personas con trastornos transitorios del comportamiento. Trastornos severos del comportamiento. Severos, ¿eh? Ese sería el título que le habéis dado a esta última obra, ¿no? Correcto. Explícanos un poquitín, a grosos modos. Pues este libro quizá cubre una de las necesidades más importantes dentro de las necesidades que quedaban por cubrir. Es decir, los dos libros anteriores considero que la comunicación y las emociones forman parte de la función policial, una parte básica. Y Fernando fue muy hábil a la hora de identificar que los policías pues no teníamos ningún tipo de formación relacionada con personas que están en situaciones tan límite como tomar la decisión de quitarse la vida. Incluso situaciones donde a veces atendemos requerimientos de personas que se comunican con la policía para informarnos de que hay alguna persona en la calle comportándose de una forma extraña, que se le da un tratamiento policial cuando realmente lo que tenemos delante es una persona que se comporta de una forma extraña porque a lo mejor tiene algún tipo de patología que no está tratada, que ni siquiera está diagnosticada y que nos genera un problema de seguridad ciudadana recurrente y necesario de abordarlo desde la sensibilidad y la información que esto merece. Esto supo verlo perfectamente Fernando y creo que con la experiencia, los conocimientos que él tiene, pues bueno, hemos tenido la oportunidad de aportar, pues desde mi perspectiva como policía y mi experiencia como policía y como especialista en la conducta de las personas y su experiencia como psicólogo clínico y además el conocimiento tan profundo que tiene de la policía, pues me insistió en hacer este tipo de trabajo y considero de que al final la suma de los esfuerzos de Fernando y mío creo que como resultado han dado una muy buena herramienta. Claro, es decir, tú para hacerte policía tienes que pasar por una academia y en esa academia, Juan, ¿no te dan estos pequeños cursillos que necesitas para esto, no? No, para nada. Yo el tema de abordar una intervención con una persona que se quiere quitar la vida, bueno, se me había pasado por la cabeza, pero era algo que
bueno, que era un poco, lo veía un poco lejano, ¿no? Era un poco como ficticio, como de ciencia ficción o como más bien de las películas de Hollywood, hasta el momento en el que te toca estar frente a una persona que se quiere tirar de un cuarto piso y que llegas allí y eres el primero que llega y lo miras y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces he tenido la oportunidad de, con Fernando, aprender cómo abordar este tipo de situaciones desde una perspectiva que, sin ser psicólogo y sin pretender serlo tampoco, pero por lo menos para abordarla desde una perspectiva mucho más conocedora de cómo afrontar una situación tan compleja como esta. Es que incluso para mí o para otros como yo, profesionales de la salud mental, también fue un descubrimiento poco a poco, porque no es lo mismo. Ahora, cuando hablamos de personas que tienen un problema de salud mental, estamos hablando de personas con un problema de salud mental, ¿no? Antes era enfermos mentales, ahora la persona va por delante, ¿no? Y claro, eso ha supuesto un cambio de paradigma importantísimo, porque tú pones por delante a la persona, la enfermedad es un añadido, ¿eh? Y claro, hace 30 años o 30 y tantos años esto no era tan bien así, ¿no? Poco a poco fueron desarrollándose otros sistemas de tratamiento y hoy en día nadie le sorprende que personas con este tipo de problemáticas pues vivan solas o vivan en pisos o tengan su trabajo o vivan tal. Pero claro, todo eso ha sido un proceso en el cual también los clínicos hemos aprendido. No es extraño que la policía le haya costado también aprender, porque a nosotros también nos ha costado aprender. Y ha sido un proceso de aprendizaje para todos y por eso lo que comenta Juan es muy importante, ¿no? Porque el enfoque del libro es, ojo, aquí tienes una persona que tiene un problema de salud mental, no tienes un enfermo mental, ¿eh? Es una persona que él no ha escogido lo que tiene y eso le lleva a actuar de una manera que a veces puede suponer un problema para sí mismo o para otros, pero no es un delincuente. Entonces necesita un enfoque distinto. Es decir, el enfoque policial clásico no sirve en estos casos. Hay que cambiarlo porque tienes que atender a la persona. No tienes que atender a un delincuente, ¿eh? Cuando tú detectas una persona de este tipo, deduzco que son gente que son incapaces de autolesionar a terceras personas. Bueno, a ver, hay muchos niveles. Hoy en día hay unos grandes avances, gracias a la medicación, a los tratamientos, etcétera. Cada vez es más difícil ver cómo se veía antes por la calle, o se veían estos casos y tal, porque el tratamiento y la atención es mucho más directa, mucho más continuada, etcétera, etcétera. Es verdad que hay personas con una enfermedad mental que pueden suponer un peligro para terceros, porque su enfermedad les puede provocar una agresividad que no pueden controlar y pueden suponer, pero son la mínima parte. Es decir, la mayor cantidad de problemas que seguramente el policía se encuentra de agresividad en la calle es por gente que ha consumido más que personas con problemas de salud mental. La mayoría de las personas con problemas con salud mental no son agresivas, la gran mayoría. Lo que pasa es que el cine a veces, por desgracia, nos manda un cliché de persona con enfermedad mental agresiva, violenta, etcétera, etcétera, cosa que no se contrasta con la realidad. Claro, pero eso también configura la mentalidad de las personas y de los policías a la hora de actuar. Y la realidad no es esa. Entonces la realidad es muy diferente. Por eso precisamente yo creo que libros como este explican cómo son las cosas de verdad y aportan al policía herramientas actualizadas sobre cómo actuar. Y esto creo que es necesario. En los años 80-90 hubo pues un boom del tema de la droga, donde pues fallecieron muchísimas personas. Y de hecho, pues ahí salieron muchísimos problemas mentales en esa época. Claro, nosotros éramos muy jovencitos y no conocíamos que... Pero es verdad que ahora mismo, por ejemplo, la sociedad, no sé si es un antes y un después de la pandemia, se ha volcado un poco más con este tipo de sustancias que provocan que a lo mejor haya más gente con esos problemas mentales. Yo creo que el consumo de sustancias evidentemente agrava el problema de salud mental, pero el consumo de sustancias ha existido siempre. Sí, pero ahora no sé si ha habido otro repunte como los de los años 80. Pregunto, a lo mejor Fernando nos lo puede decir, que él igual lo ha vivido mejor que nosotros.
No he vivido en una época tan drogadicta. No, pero que me refiero que, claro, acabaste la carrera en el año 82, sí que fue una época que era complicada, ¿eh? Tenía 22 años, entonces, que cuando acabé la carrera, exactamente, y ahora tengo casi 66. Pues, a ver, sinceramente no sabría contestar a tu pregunta porque no es un tema en el que yo haya entrado nunca. Pero yo estoy casi con Juan, es decir, el consumo ha existido siempre. Es verdad que ahora quizás es más variado ese consumo y que quizá también es verdad que ahora las drogas que hay pueden ser más perniciosas a más corto plazo. Correcto. Y también es cierto que, como bien decía Juan, una persona con un problema de salud mental o de enfermedad mental crónica, puede ser una esquizofrenia, un trastorno bipolar, como queramos llamarlo, que haya consumido, seguramente ahí vamos a tener más problemas. Ajá. Pero vamos a tener los problemas añadidos que tendría cualquier persona que ha consumido ese tipo de sustancias. Es decir, no por la enfermedad en sí, sino también por el consumo. Es decir, que eso es impepinable. El que se haya habido un repunte de consumos, la verdad, sinceramente lo desconozco. A nivel de cifras, yo no te podría dar un dato. A través de la policía, a lo mejor sí que tenéis una estadística un poco más. De hecho, la pregunta iba si esto ha provocado más casos de los que ha habido, pues, no sé, hace unos... pongo en el 2015, por ejemplo. No lo sé, no lo podría cuantificar porque es que desconozco si hay un registro de datos en relación a esto. Sí que es cierto que, como dice Fernando, el tipo de sustancias cada vez es más compleja, cada vez hay más química incluso dentro de las sustancias y quizá el efecto que produce es más rápido. O sea, a más corto plazo tenemos ya las consecuencias. Lo que sí es cierto es de que la afluencia del consumo de sustancias provoca trastornos mentales a las personas, seguro, y que esto está produciendo pues alteraciones en la conducta de las personas y al final afecta de forma indirecta, pero afecta a la seguridad ciudadana. Este libro, Fernando, va un poco dedicado más a gente más joven, mayor, ¿o es indiferente? No, esto es para policía, para cualquier policía que esté interesado en informarse y en aprender estrategias de intervención frente a situaciones que se presentan con relativa frecuencia dentro de la intervención policial, ¿no? Uh-huh. Y cómo tener una serie de habilidades y estrategias, creo que cualquier policía se puede beneficiar de ellas, independientemente de la edad que tenga, ¿no? Porque a veces incluso personas o policías con más experiencia pues pueden cotejar un poco su propia experiencia y ver lo que están haciendo y contrastarlo con lo que parece que funcione mejor, ¿no? Uh-huh. Seguramente cada policía podrá sacar de este libro un aprendizaje, unos más, otros menos, pero creo que cualquiera podría beneficiarse del mismo. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Yo lo veo exactamente igual. Al final, yo creo que la información es poder y tener acceso a información tan expuesta de una forma sencilla de entender y de una forma que realmente cualquier policía sin ser psicólogo lo pueda utilizar a efectos prácticos. Por eso, pues la influencia del conocimiento de Fernando es tan importante, pero tener la perspectiva policial de cuáles son las necesidades y cómo es la forma donde un policía de calle puede utilizar mejor y de forma más optimizada esta información, pues quizá la perspectiva policial es muy importante y es esencial para poder hacer un trabajo que tenga pues estas dos vertientes, la suma de estas dos vertientes finalmente puedan materialitzar-se en un trabajo efectiu. Molt bé, doncs recordeu que estem a la sintonia de Bellvei Ràdio des del 104.8 de la freqüència modulada. També ens podeu escoltar a través de bellveiradio.cat a tot el món i, de fet, doncs, que sapigueu que aquesta entrevista doncs, també estarà al podcast de la pàgina web de Bellvei Ràdio i que la podeu descarregar sempre que vulgueu. Estem amb el Fernando Pérez Pacho, que en aquest cas és psicòleg clínic, i el Juan González Moreno,
que és policia i que bé, doncs, dona també diferents classes sobre el tema policial, sobre bueno, doncs, cosetes que van relacionades amb el món de la policia, amb el tema d'aprendre diferents coses, també del suïcidi i de moltes cosetes que acabarem amb ells fent-li una pregunta general, ¿no? de tot plegat, Juan. De hecho, hemos comentado antes que sí, que cada vez más los mandos y los compañeros entienden este protocolo que vosotros habéis plasmado en el libro. Claro, yo creo que se sufre más, supongo, digo yo, a la gente con menos años de experiencia o con más años de experiencia. Es decir, ¿sería un policía veterano entendería la misma función que uno nuevo? ¿Cómo lo tendríamos esto? Yo creo que es una cuestión de actitud y de querer aprender. De quererlo, Durante toda nuestra vida estamos aprendiendo y como policías y como seres humanos seguimos aprendiendo. Evidentemente, la interpretación del comportamiento no verbal de una persona o incluso la interpretación de una persona que se comporta de una forma, pues llamémosla entre comillas, de una forma extraña, que son las alertas que solemos tener. Por muchos años de experiencia que tenga un policía, si finalmente no hay un especialista como es Fernando que te dice, bueno, pues esta persona se comporta así, pues por esto, y realmente te aporta esa luz y esa información, no tiene nada que ver con la experiencia, es querer obtener información, tener inquietudes y quererte familiarizar con información que yo considero que es imprescindible para cualquier persona que trabaje pues dentro del ámbito social, ya no solo policías. Yo creo que es válido para cualquier persona, es válido para sanitarios, es válido para bomberos, es válido para cualquier trabajador social. Es información que está ahí, que forma parte de la psicología y del comportamiento de las personas, y que si no es una persona preparada y con formación, como por ejemplo puede ser Fernando, y que ha visto pues esta necesidad dentro del ámbito policial, pues si no te lo explican, pues no lo sabes. Yo he aprendido muchísimo durante el transcurso de la elaboración de este trabajo. He aprendido muchísimo y de hecho mi forma de interactuar y de afrontar este tipo de situaciones ha cambiado radicalmente. ¿Anécdota alguna, Fernando? ¿Anécdota sobre? Bueno, un poquitín sobre lo que te has encontrado en el día a día, que supongo que son casos totalmente diferenciados, ¿no? Uno de otros, pero siempre puede haber alguna cosa que te ha llamado la atención. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención siempre ha sido, y sobre todo fue casi como un descubrimiento, ¿no? El darme cuenta de algo tan obvio que parecía que no era obvio, que era que una persona con un problema de salud mental, con una enfermedad mental crónica, tiene las mismas necesidades que cualquiera de nosotros. Ajá. Y de hecho, cuando realmente coges esa actitud que comentaba Juan ahora, al final el enfoque es distinto, ¿no? El enfoque es que hablo con una persona, no es que hable con un enfermo. Y el hecho de hablar con muchísimas personas con este tipo de enfermedades, al final te lleva a la conclusión de que lo teníamos muy mal planteado. Lo teníamos muy mal planteado, ¿no? Nos estábamos pensando, siempre preguntándonos ¿qué necesita una persona con una enfermedad mental? Y ahora, o con un problema de salud mental serio, ¿no? Y ahora, claro, hemos hecho lo obvio, que es preguntárselo. Oye, ¿qué necesitas, no? Es decir, porque al final, ¿la gente qué necesita? La gente necesita un trabajo, necesita una casa donde vivir y alguien que te quiera. Y esto es lo que necesitamos todos. Y al final pensamos que las necesidades de una persona que parece diferente a nosotros, nos sorprende saber que son exactamente las mismas, ¿no? Y entonces, para mí esto ha sido un gran descubrimiento, y sobre todo fue un gran descubrimiento en su momento, porque uno siempre va pensando que las necesidades médicas o psicológicas son las primeras, ¿no? Pues no es verdad. No es verdad. Es decir, al final yo creo que el sentirse querido, el sentirte que te tratan como alguien que pertenece a esa comunidad, que no es un bicho raro, como alguien que además la policía que interviene contigo, o el bombero, quien sea, sabe que tú tienes un problema y que por lo tanto el enfoque puede ser distinto, aunque no discriminatorio ni tal,
Es decir, es sentirte incluido en esa comunidad, es sentir que esa comunidad no solamente te quiere, sino te entiende y además va a facilitar el que tú puedas convivir en ella. Pero solamente lo va a conseguir si todos ponemos nuestro granito de arena. Desde el policía, el psicólogo, el que da trabajo o el que alquila un piso. Y entonces para mí, yo no sé si es una anécdota o no, pero a mí profesionalmente fue una anécdota porque dejé de plantearme qué necesitan y empecé a preguntar. Y acabamos antes, ¿sabes? Y al final te sorprendes porque la vida es la que es y las personas somos todos iguales. Todos necesitamos casi las mismas cosas. No, está claro. Muy bien, pues ya llegamos a la parte final. Sabéis que el mundo de la comunicación, de la radio, de la televisión, pues tiene esos minutajes que no podemos muchas veces tocar. Es cierto que nosotros vamos a alargar un poquitín más la entrevista porque nos quedarían dos cuestiones importantes también, ¿no, Juan? La selección policial. ¿Cómo se hace este tipo de selección? Pues para seleccionar un candidato a policía tienes que superar una serie de pruebas. Primero, cumplir los requisitos mínimos y después superar una serie de pruebas que están relacionadas con los conocimientos, actitudes físicas y también actitudes psicológicas y finalmente, por regla general, superar también una entrevista, ¿no? Que va un poco ligado a todo ese proceso de evaluación psicológica. Y dentro de ese programa de selección, pues los candidatos van pasando una y otra prueba y normalmente pues los que llegan a superar todas las pruebas finalmente van al Instituto de Seguridad Pública y allí pues hacen la formación del curso básico para policía. Pero tienen que cumplir, ya te digo, una serie de requisitos que son no solamente relacionados con los requisitos básicos de formación que has de tener y las cualidades, sino que además has de pasar una serie de pruebas y además ser el mejor. Yo creo, igual que me lo puedo preguntar yo, que la gente que nos esté escuchando también se lo pueda preguntar, ¿no? A veces sale alguna información sobre algún policía pues que está inmerso en alguna cosa que no tendría por qué estar dentro o fuera de su profesión, que se nos ha escapado de esas entrevistas, de esa parte formativa que tiene el policía para hacerlo. Bueno, tengamos en cuenta de que al final la policía es un reflejo de la sociedad. Hay todo tipo de personas. Evidentemente, aunque pongamos un filtro, ese filtro es un filtro bastante limitado, teniendo en cuenta de que al final son procesos de evaluación psicológica a través de test que pueden funcionar mejor o peor, que se contrastan con una entrevista, pero que al final es un tiempo muy limitado para poder conocer en profundidad a una persona. Y además, dentro del proceso de vida de esa persona, se viven experiencias ya siendo policía. Entonces, una persona puede tener cambios dentro de su vida y al final coger una dinámica, pues igual que a nivel social, coger una dinámica que no sea la más adecuada. Bueno, Fernando, también no sé si dentro de todo lo que habéis transmitido en este libro hay alguna cosa que tú veas que a lo mejor en esta selección y formación de la policía hiciera falta antes de poder dar el visto bueno a que la persona en cuestión se haga policía. A ver, como bien comentaba Juan, una selección es algo temporal y además, por su propia naturaleza, no puede ser muy compleja porque hay mucha gente que se presenta. Entonces, si no, las elecciones durarían eternamente. Pero claro, precisamente esa complejidad hace que, por otro lado, también esa selección a veces adolezca de algunos aspectos importantes, claro, porque tienes que primar entre, oye, si tengo 6.000 candidatos, ¿cómo lo hago? Porque es complejo, muy complejo, ¿no? Pasar todas estas pruebas y tal. Yo lo que sí que creo que es importante es que, y lo sabemos, porque en estas pruebas evidentemente hay personas que igual no deberían pasarlas y las pasan, como en cualquier otra profesión, pero el hacer luego un seguimiento de estas evaluaciones. Es decir, precisamente sabemos que el trabajo policial es un trabajo que conlleva una cantidad de estrés que no tiene otro tipo de profesiones. Y además el policía está sometido también a los mismos problemas que cualquier otra persona. Problemas de pareja, problemas económicos, problemas con los hijos, con un montón de cosas. Claro, hacer una evaluación inicial
para luego no hacer ninguna más, precisamente cuando más se necesita. Es decir, es una carencia importante. Y esto sí que creo que es un toque de atención que deberíamos tener en cuenta. Es decir, precisamente en una de las profesiones más expuestas y en donde se produce un suicidio de un policía pues cada unos 15 días más o menos, pues deberíamos plantearnos que quizá una evaluación continuada de la salud mental y emocional del policía pues podría ser necesario para tratar de prevenir una serie de problemas de salud mental más serios, ¿eh? Y esto es lo que quizá pues se echa en falta y se adolece, ¿no? Ese seguimiento que pueda dar cuenta de una intervención temprana para que a veces los problemas no se hagan más gordos, ¿no? Muy bien, pues tenemos que terminar esta entrevista. Antes de nada, Juan, preguntarte ya la última, la aceptación que ha tenido este libro por parte de la comunidad policial. Pues la aceptación ha sido muy buena, teniendo en cuenta de que al final los compañeros se dan cuenta de que es información imprescindible. De hecho, es información sorprendente para la mayoría y que a veces se da por obvio lo que no es tan obvio. Es decir, que se da por sabido cuestiones que parecen muy sencillas, pero que son imprescindibles y que además desconocemos. Entonces, esto nos ha brindado la oportunidad de conocer un poquito más y de tener la oportunidad de acentuar esa sensibilidad hacia el trato de las personas, que al final la principal función de un policía es cuidar del bienestar de los demás. Fernando. Pues nada, agradecer a todo el mundo la confianza y sobre todo los que nos han contactado pidiendo información, que sepan que también está en un podcast este libro, se puede escuchar. Correcto, que ahí es donde íbamos a ir ahora para ver cómo pueden hacerse con él, de qué manera, ¿no? Sí. Entonces, ya digo, agradecer sobre todo ese recibimiento y también las opiniones y aportaciones que hemos ido recibiendo para poder mejorar en próximas ediciones. ¿Cómo lo podemos hacer, Juan, para conseguirlo? Quien quiera este libro, quien quiera adquirir un ejemplar de este libro, lo puede hacer perfectamente a través de Amazon y lo puede hacer desde cualquier parte del mundo. Es decir, es la forma que se está utilizando habitualmente ya por parte de todo el mundo, porque bueno, es fácil de contactar, es fácil de conseguir y además rápido. ¿Alguna red social que tengáis o algo que alguien se pueda poner en contacto con vosotros directamente? A través de Instagram, Instituto GOAS, Juan González Moreno o Fernando Pérez Pacho también. Sí, yo tengo también una página web, ¿sí? apoyopsicológicoonline.com. Apoyo psicológico con dos O's. Psicológico online. Dos O's. Online, ¿eh? Sí, online.com, sí. Vale, perfecto. Lo decimos porque a lo mejor escuchan la entrevista y están interesados en como mínimo tener más conocimiento de todo en general, intervención policial, suicidio y personas con trastornos severos del comportamiento, de unido, una es un poco larga, por eso la Cuesta un poquito. Cuesta un poco, ¿no? Pero toda la información que pone en ese título era necesaria. Perfecto. Fernando Pérez Pacho, gracias por venir, que vaya muy bien. Estaremos en contacto porque yo creo que es interesante escucharte muchas facetas y a lo mejor, aunque no sea aquí en directo, hemos tenido la suerte de que compartas algunos minutitos con nosotros en los estudios de Bellvei Radio, pero a través de online también nos podemos ir escuchando y ahora que ya nos conocemos algo, pues bueno, nada, igual nos tomamos alguna caña por Menorca. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y al Juan lo tenemos más cerquita, lo tenemos por aquí, por Reus, Juan, y nada, pues continuar un poquitín con todo esto en general. Creo que es una muy buena idea y una muy buena faena la que estáis haciendo. Creo que vais a ayudar a muchísima gente y esperemos que la gente tenga claro lo que queréis decir dentro de vuestros libros, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias a ti y a todos tus oyentes por todo. Y que sepáis que cualquier cosa, aquí estamos. Ya sabéis que antes era Torredembarra, ahora es Bellvei, pero que somos los mismos, no hemos cambiado. Nada, unos kilómetros de distancia, pero cerquita, igual. Fernando, buen viaje. Muchas gracias. Juan, gracias. Gracias a ti.